En este apartado de nuestro video vamos a ver cuáles son factores dentro del que entendemos como un control, los factores que afectan la forma de la jerarquía. Como ya vimos anteriormente, cuando existen límites a la utilidad de la supervisión directa y personal por parte de los gerentes, las organizaciones tienen que encontrar otras formas, otras estrategias para poder controlar sus actividades. Entonces, para eso tenemos que tener un diseño organizacional bien pensado y que los gerentes puedan ir cumpliendo ciertos retos, ¿verdad? Los factores que básicamente afectan la forma de la jerarquía son el nivel de diferenciación vertical, se ve afectado si estos van trabajando en forma conjunta, la fuerza de los vínculos y relaciones informales que existe entre los integrantes de la organización, el nivel de diferenciación horizontal, el nivel de descentralización y el nivel de estandarización. Es decir, estos trabajan a la vez todos juntos y se retroalimentan. Por eso el trabajo del gerente encargado de operaciones es tan difícil, porque tiene que balancear todas las dimensiones para que la empresa pueda ser eficiente, pueda responder a los problemas que hay en el ambiente, pueda adaptarse a los nuevos retos que tiene. Entonces, empecemos con la diferenciación horizontal, que es en sí conduce al surgimiento de unidades específicas. Es decir, cuando nosotros hablamos de unidades dentro de la empresa que tienen la capacidad de poder solucionar funciones en específico. Por ejemplo, acá nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el libro, en el figura 5.8, vemos una empresa que tiene en distintos niveles distintas separaciones, distintas unidades. Por ejemplo, tenemos la unidad de manufactura, sí, mucho más vertical y con muchas más secciones, con muchas más partes, con una diferenciación vertical mucho mayor. Vemos que venta tiene 3. Vemos que, por ejemplo, ingeniería prácticamente responde directamente a la cúpula superior. Lo mismo vemos en compras. Investigación y desarrollo puede ser un caso especial, porque investigación y desarrollo tienen otra característica, porque responden a investigación, responden al desarrollo de nuevos productos. Entonces pueden pasar varios años, pueden pasar décadas inclusive, hasta que se encuentren soluciones a los problemas, o pueden estar trabajando en varios equipos solucionando problemas a largo y a corto plazo, buscando innovaciones, etcétera, etcétera. En tanto que, por ejemplo, manufactura, lo que tiene que hacer un gerente es ir dando el ok y haciendo una supervisión personal en cada sector, en cada proceso de la manufactura. En tanto que ingeniería se integra completamente, los mismos que compras, depende de uno y el otro, pero los niveles verticales que hay son menores, ¿sí? Nosotros vemos que una empresa está dividida, por ejemplo, en venta, ingeniería, manufactura, compra, investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces cada uno de los triángulos que vemos acá representa una función específica que desempeñan las personas en una tarea, ¿verdad? Cada función entonces sigue el principio de la cadena mínimo mando posible. Logra diseñar su jerarquía y elige el menor número de niveles jerárquicos. Por eso vemos que venta tiene 2, I más D tiene 2, casi ingeniería y compras tiene 1, casi responden directamente a la cúpula. Entonces, ¿por qué manufactura? Como les dije, tiene porque el control debe ser más estricto y los subordinados, el control de los costos, el control de los subordinados, el control de la calidad, el control de la producción, etcétera, etcétera, obliga a la empresa a tener muchas más partes, ¿sí? Tanto que investigación y desarrollo, como les dije, de lograr el desarrollo, el control lo logran los científicos, las personas que trabajan en investigación, trabajando generalmente en equipos pequeños que pueden monitorearse y que pueden trabajar a través de una integración horizontal entre los distintos equipos, una correlación mucho más grande entre un equipo y el otro y los profesionales en sí. Aquí vemos, por ejemplo, sería nuestra diferenciación horizontal. Vemos cómo en este caso estaría dividido investigación y desarrollo, ¿verdad? Podemos ver que tenemos varios equipos que reportan directamente a la dirección general, si quieren decirle a la presidencia o al CEO, pero que cada equipo trabaja en un proyecto distinto. Esto es una forma. Entonces, como le digo acá, esta figura muestra la diferenciación horizontal de la función y más de en los equipos por proyecto, ¿sí? Este puede ser un proyecto a corto plazo, un proyecto a mediano plazo, proyecto, por ejemplo, para mejorar los costos, cómo sería un proyecto para mejorar las ventas, un proyecto para el desarrollo de un software propio de la empresa, ¿sí? Entonces, esos proyectos en sí trabajan por equipos. Es la mejor manera porque al no
al trabajar de una manera muy circular y ir aprendiendo en el proceso con esa investigación y desarrollo, no es una tarea lineal, sino que es una tarea así como una espiral, y se van retroalimentando y se avanza mucho más lento porque se necesita consolidar los conocimientos que se trabajan, y eso puede pasar que eso falle y que vuelva a volver, que vuelva a comenzar todo el proceso. Por eso investigación y desarrollo trabaja mucho más por equipo, pero son pocas las empresas que tienen estas características aquí en el Paraguay, ¿sí? Entonces el uso de equipo es una manera de mantener al grupo pequeño y algo necesario cuando las tareas son complejas y a la vez interrelacionadas, porque podemos hacer que los distintos equipos estén conectados al mismo proyecto, que se ocupen a la vez los mismos científicos en un proyecto y el otro. Entonces necesitamos pequeños grupos de control, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces aumentar la diferenciación horizontal también aumenta la diferenciación vertical dentro de una organización, porque se generan muchas pequeñas subunidades jerárquicas. Entonces, para evitar los problemas de las jerarquías altas que surgen, que surgen como el desarrollo de las orientaciones divergentes en las subunidades, esto puede llegar a problemas de coordinación y de motivación. Entonces, la idea es de alguna manera mantener en lo mínimo posible, justamente para que no tengamos problemas de coordinación y motivación. Al contrario de lo que mucha gente piensa, lo que se busca es que la empresa permanezca lo más plana posible, ¿sí? Hablamos de centralización. Conforme la jerarquía se vuelve más alta, vamos a decirlo así, de descentralización, sería la palabra correcta, descentralización. Entonces, conforme la jerarquía se vuelve más alta y aumenta el número de gerentes y surgen los problemas de coordinación y de comunicación, se suele o se estila entregar responsabilidades a distintas funciones de la empresa. Entonces, se dedica menos tiempo a supervisar cuando es muy vertical y es muy compleja la empresa, y menos a planear y a atravesar metas, a medir resultados, a trabajar sobre las cosas que hacen que una organización progrese. Entonces una solución es descentralizar las unidades, porque así se necesita menos supervisión gerencial directa. Debido a las largas cadenas de mando, muchos problemas en sectores o regiones se resuelven demasiado lento, lo que puede hacer que tengamos fugas de clientes hacia otra compañía, ya que en muchas ocasiones los gerentes de oficinas centrales no conocen los problemas relacionados específicamente al área de influencia de las personas que trabajan dentro de su empresa. Entonces, la descentralización no elimina la necesidad de tener niveles jerárquicos, una organización grande, sin embargo, nos ayuda a que la estructura sea más flexible, que pueda responder con mayor facilidad a problemas, a desafíos, a cosas que son totalmente únicas de la situación en que pasa, clientes especiales, problemas que pueden surgir por abastecimiento, por enfermedad, por permisos. Es decir, da un poquito más de autonomía a las empresas en su región. Eso hace que se pueda responder rápidamente a las necesidades del cliente, porque hoy en día, por ejemplo, que una respuesta a un cliente tarde varios días hace que las empresas prácticamente vayan perdiendo poder dentro del mercado y que vayan saliendo. Las empresas que son lentas son las que quedan afuera hoy en día. Hablamos que otro factor o otra forma que se puede utilizar para controlar cuando la empresa es demasiado grande es a través de la estandarización. Entonces, los gerentes también no tienen el control sobre sus empleados al estandarizar el comportamiento, es decir, a tratar de dar reglas, comportamientos, manuales, procedimientos, para que los actos o la performance o los resultados de lo que hacen los subalternos, los empleados, sean predecibles. Esta es la palabra más importante, justamente, que los resultados sean predecibles. Entonces, los procedimientos de operación estándar lo que hacen es no sustituir completamente la supervisión directa, pero lo que buscan es, como ya hay una forma planteada de solucionar un problema, es que las personas cumplan con este trabajo, ¿sí? Sin que se les esté supervisando constantemente de forma directa, de forma constante. Entonces le dice, esto es lo que hay que hacer, se les entrena, ya van con una idea practicada. Hablamos de que estos procedimientos tienen que ser claros, estar redactados, un montón de cosas que vamos a ver dentro de un rato. Pero si esto es así, ya no hay una necesidad tan grande justamente de que haya un controlador encima, ¿sí? Entonces, conforme las tareas de los subordinados se vuelven más estándar, más repetitivas, pueden ser controladas con
por medio de las reglas y las normas. Es decir, cuando no hay mucha improvisación o no hay mucha creación dentro del sistema, dentro de lo que se hace, dentro del producto, dentro del servicio, se ponen normas y la supervisión directa no es tan necesaria, se aminora. ¿Sí? También aminora el costo. Entonces el grado de control de un gerente puede aumentar, pero también lo que sucede es que la cantidad de gerentes que se necesitan para este caso es menor. Lo que queremos es que la empresa tenga la menor cantidad de gerentes, que son los más costosos también. Entonces, estructurar una organización para resolver sus problemas de control requiere tomar decisiones acerca de los métodos que se utilizan para ese fin. La estructura de organización entonces refleja las eventualidades. ¿Qué queremos decir con eventualidades? Los problemas particulares que se enfrentan. Sin embargo, se puede sacar algunas conclusiones generales acerca de cómo una organización crea estructura para controlar a las personas y recursos, tanto personas como recursos, de una manera eficaz. Bueno, los factores que afectan la estandarización. Si primero los gerentes aumentan el nivel de diferenciación vertical, poniendo atención en mantener lo más plano posible y conservar el equilibrio entre la centralización y la descentralización. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos que hacer. Segundo, aumentamos la diferenciación horizontal y por lo tanto también la diferenciación vertical. Tercero, deciden cuánto pueden valerse las reglas, procedimientos y estándares y normas para controlar las actividades. Primero diseñamos, luego las hacemos horizontal y damos las tareas, después armamos las reglas, ¿sí? Las reglas y las normas y los procedimientos. Entonces el diseño organizacional es difícil porque todo esto se afecta de forma mutua y deben tomarse las decisiones al mismo tiempo. Bueno, implicancias gerenciales. Autoridad y control. Los gerentes deben controlar jerarquía organizacional y asegurarse que se adapta a las necesidades actuales de la organización, que se adapte. Periódicamente deben trazar un nuevo organigrama de su organización y departamentos, es decir, que no es que hacemos el organigrama una sola vez, ¿sí? Entonces se hace de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. Medir el número de empleados, es decir, cuántos empleados tenemos acá, y de acuerdo a los resultados y las funciones también. El número de niveles de jerarquía, cuántos pisos estamos teniendo dentro. Ahí voy a dibujar así. Y a la vez acá tenemos más jefes y más jefes y más jefes, porque nuestra empresa está muy, si se dan cuenta, está cada vez se pone más vertical. Y tercero, el grado de control de gerentes en los diferentes niveles. Cuántas personas están manejando, cuántos equipos están manejando cada gerente y la necesidad o la característica de cada equipo. Con esa información, entonces, los gerentes deben considerar si la jerarquía ha llegado a ser demasiado alta o demasiado centralizada, si las decisiones están a cargo, si todas las decisiones están a cargo de una sola persona, ¿sí? Si se encuentra demasiado alta, deben combinar los puestos gerenciales, eliminar niveles, reasignando responsabilidades a las posiciones eliminadas a los gerentes del siguiente nivel y diferencia, descentralizando las responsabilidades, sobre todo a los gerentes o los empleados de niveles inferiores, es decir, dando más responsabilidades a los niveles inferiores. Eso realmente hablamos de descentralización. Se dan cuenta que la jerarquía, dije, no proporciona el control que se necesita para mantener una supervisión adecuada sobre las personas y los recursos. Los gerentes deben considerar entonces cómo aumentar el control organizacional. Puede que necesitan añadir un nivel de jerarquía organizacional o de preferencia utilizar medios de control alternativos como la estandarización o la descentralización o aplicando normas y valores dentro de la organización. Esa sería la forma más adecuada. Ojo, poniendo reglas, y eso también podemos caer en la falla de las burocracias, en las fallas de la burocracia. No le digo en la burocracia es una idea buena entonces, pero sí caemos en las fallas de la burocracia, en las distorsiones de la burocracia, y al poner demasiadas reglas y mucha estandarización también hacemos que las personas funcionen para las reglas y no para el fin, que es cumplir con las metas de la empresa. Entonces, los gerentes deben reunirse, como ya les dije, periódicamente en equipo para considerar la mejor manera de diseñar y rediseñar la jerarquía de tal forma que va a permitir a la organización crear el mayor valor al menor costo operativo, que este es nuestro objetivo, sobre todo cuando diseñamos una organización, producir lo más y mejor al menor costo posible, con una organización lo más ligera y eficiente posible al mismo tiempo.
Vamos a trabajar entonces los principios de la burocracia. Ustedes ya habrán dado seguramente una introducción a la administración de empresas ya por el primer año, justamente una pequeña introducción a la burocracia. La burocracia fue ideada por el sociólogo alemán Max Weber. Fue en sí el ideador de la burocracia y buscó crear un sistema cuyo interés yacía en identificar un sistema de organización, una estructura organizacional que pudiera mejorar la manera en que operan las organizaciones. Hablamos esto de finales del año 1800 y principios del 1900. Lo que tenemos aquí es que las empresas empiezan a ser las organizaciones mucho más grandes de lo que eran hace 100 años o hace 50 años, y los sistemas tradicionales y normales utilizados en aquella época eran totalmente ineficientes, ¿sí? Aparte que hablamos de otra tecnología, hablamos de un montón de cosas que para aquella época eran revolucionarias, y la producción, las conexiones, el telégrafo, un montón de cosas que hacían que el mundo crezca de una manera exponencial, ¿sí? Entonces, Weber, depende de cómo lo digan, en aquella época plantea la burocracia, que parece una forma de estructura organizacional. Hablamos que es una forma, no es un, ¿sí?, de estructura organizacional en la que las personas pueden responsabilizarse de sus actos, porque se requiere que actúen de acuerdo a reglas y procedimientos estándares de operación específicos y acordados. Debido a que su trabajo ha influido tanto en el diseño organizacional, es útil que nosotros examinemos en esta parte, en este apartado, lo que son para él los 6 principios elementales o básicos. Principio 1. La burocracia se basa en la autoridad racional y legal. Esto suena muy alemán, suena esto es racional, legal, sí, excelente. Entonces, la autoridad se basa en la posición y no en la persona. No se debe obedecer entonces a una persona por las cualidades que posea, sino que vamos todo a lo racional, sino por la autoridad que se le otorga el cargo y la responsabilidad asociada a la posición que ocupa. Para la burocracia en sí es impersonal, es decir, ya decimos que prácticamente la burocracia, lo que nosotros conocemos como burocracia, no es nada que ver impersonal, o la gente si tiene o no humor te atiende o no te atiende. Así que hablamos que ahí ya estamos viendo los primeros fallos de la burocracia, entre lo que la gente piensa que es burocracia y lo que es la burocracia en la teoría de verdad. El principio 2. Los papeles organizacionales se mantienen con base a la competencia técnica y no obedecen a un estatus social, parentesco o herencia. El otro principio de la burocracia, dice nuestro principio 2, es que los papeles de la organización se mantienen con base a la competencia, eligen o se mantienen con base a la competencia técnica. No obedecen al estatus social, al parentesco, a la herencia, al que le caiga bien al jefe o no, ¿sí? La idea en la burocracia es que la persona que tiene las capacidades ocupe el lugar, ¿sí? Aquella persona que pueda resolver el problema, que pueda cumplir con el trabajo. El amiguismo, el compadrazgo y comportamientos similares, ¿verdad?, son en realidad lo que hace que la burocracia no funcione. El tercer principio es que deben especificarse claramente las responsabilidades de la tarea o de un papel, ¿verdad? La autoridad de toma de decisiones y su relación con otros papeles dentro de la organización. Entonces, un patrón clave que conste de diferenciaciones verticales, es decir, la autoridad, quien toma la decisión, y la diferenciación vertical, es decir, cuáles son las tareas, es la base para la eficiencia y eficacia organizacional en todos, no solamente en la burocracia. Es decir, quién toma la decisión y qué tarea le toca a cada uno es la base de la teoría organizacional en sí. De manera similar, cuando las áreas asociadas con varios papeles se especifican claramente, las personas pueden desempeñar tranquilamente y claramente sus actividades con total claridad. Especificar los papeles evita problemas que pueden surgir cuando las personas interactúan. Así podemos evitar conflicto de funciones y ambigüedad de funciones, ¿sí? Cuando las funciones se contraponen y después cuando un subordinado no sabe si hace caso a un jefe o al otro, ¿sí? Eso sería ambigüedad. Principio 4.
La organización de los papeles en una burocracia es tal que cada cargo inferior a la jerarquía se encuentra bajo el control de una supervisión y supervisión del cargo superior, ¿sí? Siempre hay alguien que está arriba de alguien. Principio 5. Deben utilizarse reglas, procedimientos, estándares de operación y normas de control para el comportamiento y la relación entre los papeles de una organización. Las reglas y los procedimientos de operación deben ser estándar. Son instrucciones formales y escritas, ¿sí? Formales y escritas. Hablamos que esto funciona una burocracia. Se especifican entonces una serie de acciones que deben llevarse a cabo, para lograr cierto objetivo. Por ejemplo, si ocurre hacer A, si ocurre A, hacer esto, si ocurre B, ¿sí? Las reglas, los procedimientos de operación estándar y las normas dejan en claro las expectativas de las personas entre ellas y evitan los malos entendidos con respecto a las responsabilidades por el uso del poder. La diferenciación vertical y horizontal divide entonces las organizaciones en diversos papeles que pueden coordinarse e integrarse para lograr las metas, ¿sí? Entonces, las reglas y las normas son aspectos importantes para la integración vertical y horizontal. Especifican cómo interactúan los papeles y proporcionan a nosotros, a los gerentes, en este caso los procedimientos, y a los funcionarios, los procedimientos que las personas deben seguir para realizar conjuntamente la tarea. Por ejemplo, ventas deberá informar de producción con 5 días de anticipación cualquier requerimiento nuevo de un cliente, ¿sí? El último principio, que es el principio 6, las acciones, decisiones y reglas administrativas deben formularse y ponerse por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras decisiones y las conclusiones que llegamos y la forma en que trabajamos debe haber una memoria. Entonces, esto permite que se puedan capacitar e informar a los sucesores dentro de la misma jerarquía de la organización. Mantenerse que el cargo quede y que las personas pasan, ¿sí? Este es ese principio. Nosotros hablamos ya en el siglo XXI que las personas son más importantes, ¿sí?, que los cargos, pero el sistema de la burocracia hablamos que es impersonal. ¿Qué ventajas tiene la burocracia? La ventaja principal de la burocracia es que establece reglas básicas para diseñar una jerarquía organizacional que controle para nosotros de manera eficiente la interacción entre los distintos niveles de la organización. Es decir, separa la posición de la persona. Primero está la posición, o el lugar, o el cargo. ¿Por qué las estructuras burocráticas generan tanta molestia? Es decir, las estructuras burocráticas en sí no son el problema, sino que son las personas y los hábitos de las personas que trabajan dentro de las organizaciones burocráticas. Por eso los gerentes fracasan en su intento de controlar apropiadamente el desarrollo de la jerarquía organizacional. Es decir, que esto se hace sumamente vertical, y acuérdense que los gerentes tienen la característica o el comportamiento característico de encontrarse trabajo. Siempre hay trabajo y siempre va a necesitarse más gente, ¿sí? Como resultado, estas organizaciones a menudo se vuelven demasiado altas, ¿sí? ¿Recuerdan el caso del astillero inglés? Que tenía, es decir, por más que la flota se redujo en un 60%, en un 40%, la cantidad de demanda mases había aumentado en un 60%, ¿sí? Eso hace que las empresas también se vuelvan centralizadas e inflexibles, ¿sí? Las decisiones se tornan lentas, la organización comienza a estancarse y los costos suben y la empresa termina muriendo, ¿sí? Chao. Con el fin de proteger sus posiciones, esta es otra de las falencias que aquí nadie investiga la burocracia en nuestro país. Sería un tema bastante interesante para una tesis. Ver que disfunciones, la palabra es correcta, es disfunciones. Ver las disfunciones que más hay dentro de nuestras empresas, ¿verdad? Y una de esas, de las tantas disfunciones que se tratan, es que las personas, para poder mantener sus posiciones en sus cargos, lo que hacen es apegarse a las reglas, más que a poder solucionar los problemas. Acuérdense que la burocracia se creó como para que la empresa funcione y que se puedan solucionar los problemas, no para que la burocracia siga en sí un problema, ¿sí? Entonces las personas, para conservar el cargo, lo que hacen es cumplir con su gerente en vez de cumplir con el cliente. Eso suele ser uno de los mayores problemas que tienen las burocracias. Otro sistema que suele trabajar es para poder disminuir la presión vertical,
dentro de una organización es a través del sistema o la técnica o la forma de administración por objetivos, que es un, perdón, ahí sí, exactamente, es un sistema que evalúa a los subordinados en lo referente a la capacidad de lograr objetivos organizacionales específicos o estándares de desempeño y cumplir también con el presupuesto, es decir, producir 100 por 80 dólares de costo y vender esto a 120. Bueno, esto sería, por ejemplo, un objetivo, ¿sí? No tenemos objetivos estratégicos, objetivos financieros y una gama impresionante de objetivos, y es totalmente otra rama dentro de la administración de empresas. Básicamente se establecen metas y objetivos específicos en cada nivel, es decir, trabajan en forma conjunta, esto lleva muchísimo trabajo. Los gerentes en el paso 2 y subordinados determinan, hacen nuevamente el mismo sistema, primero los gerentes, después los gerentes con sus subordinados y después estos revisan periódicamente el proceso para saber si se están cumpliendo o no con las metas. Y si se cumplen o no es lo que determinan los despidos, lo que determinan los ascensos, los aumentos de salario, ¿sí? Si la empresa funciona y cumple con sus objetivos, los gerentes y los funcionarios en sí aumentan su bienestar dentro de la organización. El uso de la burocracia para el beneficio de la organización. Vamos a ver unas implicancias, o algunas normas, o unas guías serían esta parte. Entonces se requiere que las jerarquías organizacionales funcionen de manera eficaz y eviten los problemas de las organizaciones muy burocratizadas. Tanto gerentes como empleados deben seguir los principios burocráticos. Hay que seguir, pero no hay que volverse demasiado burocratizada, es decir, no tenemos que tirarnos para el lado de cumplir las reglas por encima del cliente. Lo importante es que la empresa funcione de manera ágil. La idea de la burocracia era que funcione de manera eficiente, y demasiadas reglas, demasiadas normas hacen que la empresa no sea eficiente y que se pierda el cliente, entonces que esas normas y esas reglas están mal. Empleados y gerentes deben darse cuenta de que no son los dueños de sus posiciones en una organización y que es responsabilidad utilizar su autoridad y control sobre los recursos para beneficiar a las partes interesadas, es decir, para beneficiar al cliente y a la organización, no a ellos mismos. Los gerentes deben esforzarse entonces para tomar decisiones de recursos humanos tan justas y equitativas como sean posibles. Tampoco deben permitir que sus vínculos y sus relaciones personales influyan en sus decisiones. Latinoamérica es algo difícil. Los integrantes de un grupo de trabajo o funciones deben reunirse periódicamente para asegurar que las relaciones sean claras y sin ambigüedad, y que las reglas que utilizan para tomar las decisiones cumplan con las necesidades del momento. Por último, los gerentes como los empleados deben adoptar una actitud crítica al funcionamiento del organismo, ¿sí? De la organización. Deben descubrir las superposiciones y creencias, el hecho de las operaciones, dar por hecho la operación. Quiere decir que tenemos que ser autocríticos, reunirnos, decir, sí, estamos yendo todo mal en nuestra empresa, necesitamos hacer un giro porque nos vamos a la B, pero nuestra organización está súper bien, y lo único que se hace es, cuando se reúnen los gerentes, decir, te felicito porque me felicitas, y yo te felicito porque me felicito que me felicitas, ¿sí? Eso es también una de las disfunciones, pueden estudiarlas, disfunciones de la burocracia, de vuelta, pueden estudiarla. Es un problema de halago que hay, las muestras de poder, que se llama eso, ¿sí? Muestras de poder, acá anoto. Eso se llama muestra de poder, ¿sí? Yo te felicito porque vos me felicitas, porque me felicitaste, y así se felicitan todos y son re guapos, y la empresa se está fundiendo, ¿sí? El cliente no quiere ir más y visitar esa empresa, no quieren saber más nada, y todos los años tienen menos clientes, y lo que hacen es echar más gente, la empresa funciona peor, y a la vez meten más gerentes y más amigos suyos. Es decir, que eso no es burocracia, es una empresita de mierda, simple y sencillo, ¿sí? Entonces en algún momento termina cerrando, o se termina echando todos los gerentes, como hablamos atrás, ¿sí? Pero es muy importante justamente que las empresas y los gerentes hagan esto, y para eso los propietarios y los accionistas tienen que tener estos conocimientos para poder presionar a los dueños de la empresa. Por último, tenemos las tecnologías de la información, el otorgamiento, el facultamiento, también se llama empowerment.
Lo que se le busca es que las personas trabajen por sí mismas, ¿sí? Que, como se dice, que se pongan la camiseta, que lleven algún beneficio obviamente por ponerse la camiseta, y los equipos autoadministrados. Entonces hablamos que la tecnología de la información, al ofrecer una forma estandarizada de comportamiento por medio de la utilización de un software, de una plataforma, a menudo multifuncional, es un medio importante. Es decir, las empresas que tienen alguna forma de guiar su burocracia y sus decisiones a través de un sistema informático está fantástico porque estandariza. Entonces un pedido se pone dentro de un sistema, el sistema sale, ya le llega al otro y hay una forma de poder ordenar la empresa, aunque en un principio pueda llegar a ser un poquito tedioso y pueda ser un poquito lento hasta que la gente aprenda, hasta resulta para muchos que están acostumbrados al desorden sumamente burocrático, pero la empresa tiene que ir trabajando también para poder lograr que en eso haya agilidad, ¿sí? Es decir, un software en sí o una plataforma no es una solución, sino cómo las personas lo ocupan. Entonces, cuando todos los empleados funcionan, utilizan la misma plataforma, proporciona información actualizada de acuerdo a sus actividades, esto se codifica, se estandariza dentro del conocimiento organizacional y facilita el monitoreo. Hablamos que hoy en día hablamos Machine Learning en la industria 4.0. La industria 4.0 nace justamente de todas estas ideas, solamente que las computadoras ya se hablan entre ellas, las máquinas entre ellas y te logran una súper fantástica producción con la menor cantidad posible de errores humano por medio. Lo único que hace el humano ahí es diseñar eso y fabricar esas cosas, ¿sí? Pero dentro de la empresa prácticamente no la hace nada, porque la idea es justamente lograr una burocracia que funcione, ¿sí? Y lo simpático es que se logra una burocracia que funcione sacando al humano de por medio. Entonces, el creciente uso de la tecnología de información ha llevado a la descentralización de las autoridades en las organizaciones, un incremento del uso de equipos. Tenemos los equipos autoadministrado, que es un grupo de personas constituido, un grupo de trabajo constituido por personas con sus personas que son conjuntamente responsables de asegurar que el equipo logre sus metas y dirigen hacia ellas. Es decir, ellos, así un task force, también se les suele decir un equipo de tareas, lo que busca es, ellos son responsables autónoma, autárquicamente posiblemente también, de lograr el objetivo. Luego tenemos los multifuncionales, que serían grupos de trabajo, de tareas que se juntan, ¿verdad?, para coordinar una tarea, para lograr una tarea en forma conjunta. ¿Sí? Pueden trabajar en distintos proyectos, en distintos programas y pueden venir de partes distintas de la empresa. Último, los trabajadores contingentes. ¿Sí? Muchos utilizan las empresas los freelancers. Son personas tercerizadas que no forman parte, no toman parte formal de la estructura de la empresa. ¿Sí? Hablamos de servicios de limpieza, contadores, auditores, etc. Es decir, son empresas subcontratadas o profesionales subcontratados. Bueno, con esto nosotros terminamos esta unidad. Simplemente vamos a tener un parcial correspondiente. Muchas gracias.